En este vídeo vamos a trabajar sobre problemas de error absoluto y error relativo. En este caso, el número exacto y el número aproximado no son exactamente un número dado, sino el resultado de realizar una expresión o un cálculo sobre la aproximación de una de sus partes. En este caso nos dice que en la operación un cuarto más un tercio menos un cuarto por un medio, vamos a utilizar como aproximación de un tercio 0,33. Es decir, aquí vamos a reemplazar un tercio por 0,33 y nos va a pedir que calculemos el error que cometemos al utilizar dentro de esta expresión 0,33 en lugar de su valor correcto, que es un tercio, que serían con infinitos treses. Lo primero que tenemos que hacer es definir n y definir n sub a y proceder a su cálculo. N es un cuarto más un tercio menos un cuarto por un medio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar esta operación para ver cuál es su resultado. En este caso, haciendo la jerarquía de operaciones, un cuarto más, abro paréntesis, hago el mínimo como múltiplo, que sería 12, y aquí sería por un medio. 12 entre 3 a 4, 12 entre 4 a 3. Es decir, un cuarto más, esto da un doceavo por un medio. Y esto, continuando, es un cuarto más 1 partido 2 por 12, 24. Haciendo mínimo como múltiplo, el mínimo como múltiplo es 24. 24 entre 4, 6, por 1, 6. 24 entre 24 a 1. Por tanto, esto da 7 24avos. Este sería el número exacto. Vamos a ver el número aproximado. En el número aproximado lo que hacemos es un cuarto más el 1 tercio lo reemplazo por 0,33 menos un cuarto y por un medio. Aquí, pues el 0,33 sabemos expresarlo en forma de fracción. Como ya es un número truncado, se trata de un número exacto. Por tanto, su aproximación es dividiendo por la unidad seguida tantos ceros como cifras decimales haya. Es decir, un cuarto más 33 partido de 100 menos un cuarto. Y esto por un medio. Si hacemos mínimo con múltiplo, el mínimo con múltiplo entre 100 y 4, pues obviamente es 100. Y tenemos que esto es un cuarto más 100 menos 100 y esto por un medio. 100 entre 100 a 1 por 33, 33. 100 entre 4 a 25 por 1, 25. Y esto, continuando la operación, es un cuarto más 33 menos 25, serían 8, partido por 100, y por un medio. Aquí pues nos da un cuarto por 8. Esto se puede simplificar dividiendo entre 4, con lo cual me queda 2 partido por 25 y por un medio. Y ahora al hacer la multiplicación, lo que me va a quedar es un cuarto más 2 partido de 50, es decir, un cuarto más 1 partido por 25. Igual, mínimo con múltiplo entre 4 y 25 vuelve a ser 100, por tanto 100 por aquí, más 100 por aquí, 100 entre 4, 25, y 100 entre 25 a 4. Por tanto, esto da 29 partido por 100. Entonces, tenemos que nuestro número exacto es 7 partido por 24, y nuestro número aproximado es 29 partido por 100. Vamos a ver cuál es el error absoluto y cuál es el error relativo. Entonces, decimos, error absoluto es la diferencia entre los dos valores. Pues hacemos 7 partido de 24 menos 29 partido por 100. Aquí, como estos son números fraccionarios, podemos hacer el mínimo con múltiplo de 24 y 100. Pues si os dais cuenta, 24 es 3 por 8, que son 3 por 2 al cubo, y 100 es 10 al cuadrado, porque son 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. Es decir, el mínimo con múltiplo es 3 por 5 al cuadrado y por 2 al cubo, que es 600. Entonces, aquí pongo un 600, aquí pongo otro 600, y digo 600 entre 24, 25, por 7, 175. 600 entre 100 es a 6, por 29, por 174. Es decir, y borrando esto de aquí, que ya no lo necesitamos, esto sale 1 partido de 600, que aproximadamente da un valor de 0,0016 periodo.
Ese sería el error absoluto que estoy cometiendo al reemplazar un tercio por 0,33 en esta operación matemática. Vamos con el error relativo. El error relativo sabemos que es el error absoluto partido del número exacto, entre valor absoluto por si acaso el valor del número fuera negativo. Entonces esto será 1 partido 600 dividido del número exacto, que son 7 partido 24. Es decir, poniéndolo en forma de fracción, 1 partido 600 dividido de 7 partido 24. Es decir, 1 por 24, que son 24, y 6 por 7, 42, que son 4200. Esta fracción se puede simplificar dividiendo entre 6 y tendría 24 entre 6 a 4 y 4200 entre 6, 700. Se volverá a simplificar dividiendo entre 4 y me quedaría 1 partido de 175. Y este error, pues aproximadamente es 0,005714, es decir, del 0,5%. Es un error que podemos considerar relativamente pequeño, es un error de un 0,5%, no llega ni a un 1%, y podríamos reemplazar el valor de un tercio por 0,33 sin problemas a la hora de efectuar este cálculo, ya que el error que cometemos no es excesivamente grande. Vamos a ver un segundo problema. Nos dice este problema: a la hora de construir un recinto circular con madera de 35,12 metros de diámetro, se ha tomado como medida de dicho diámetro 35 metros. Considerando como valor de pi el que ofrece la calculadora, estima el error que se comete en la cantidad de madera, perímetro, necesaria para su construcción. El objeto podría ser de esta forma, un objeto circular, entonces lo que queremos es ponerle madera todo alrededor. Entonces sabemos que la longitud de la circunferencia es 2 por pi y por lo que mida el radio. O dicho de otra forma, pi por el diámetro, porque 2 veces el radio es el diámetro. Y como nos habla de diámetro, pues podríamos obtener el valor exacto. Entonces nos dice que el recinto circular tiene 35,12 metros de diámetro, es decir, el valor correcto del diámetro es de 35,12. Por tanto, el valor exacto del perímetro, porque estamos hablando de perímetro, aproximando el perímetro, pues será 35,12 por pi metros. El número aproximado, en este caso, será el perímetro que me proporciona la medida aproximada del diámetro. En este caso tendré 35 por pi metros. Y ahora vamos a hacer los dos errores. El error absoluto será 35,12 pi menos 35 pi. Y esto restando los valores, pues esto sale 0,12 pi, que aproximadamente nos da un valor de 0,37699118. Esto tomando todas las cifras que me proporciona la calculadora para pi, que es lo que nos dice el ejercicio. No va a ser un valor exacto, pero va a ser bastante aproximado. Si calculamos el error relativo, pues el error relativo va a ser el error absoluto partido del número y entre valor absoluto por si el número que tengo que calcular es negativo, que en este caso pues no es así. Entonces esto va a ser 0,12 pi dividido de 35,12 pi. En este caso, haciendo las cuentas formales, vemos que los pi se pueden ir y la única división que tenemos que hacer es 0,12 entre 35,12, obteniendo un valor para el error relativo de 0,003416856. Y esto, pasándolo a porcentaje, será del 0,34%. Por tanto, el error que estamos cometiendo es bastante pequeño. Y lo escribimos aquí. El error es del 0,34%, que es muy pequeño. Por tanto, podríamos considerar como aproximación del diámetro correcto de 35,12, pues 35 metros. Vamos a ver el tercer problema. En este caso nos habla de un triángulo rectángulo que vamos a dibujar aquí en primera instancia. Tenemos aquí el triángulo rectángulo. Y el problema nos dice, en este triángulo rectángulo, los catetos miden 2 y raíz de 3 centímetros respectivamente. Si al calcular la hipotenusa hemos utilizado una aproximación de
1,7 en lugar de raíz de 3 para el cateto mayor. ¿Qué error hemos cometido en dicho cálculo? Y vamos a tomar como valor exacto de raíz de 3 el que nos proporciona la calculadora. Por tanto, el dato sería así. Este valdría raíz de 3, porque raíz de 3 es 1, algo, es más pequeño que 2, y así por lo menos cuadramos en el problema que el cateto mayor sea el de abajo y el cateto menor sea el de arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la hipotenusa. Y la hipotenusa la vamos a calcular de dos formas. De manera exacta usando el valor correcto de raíz de 3 y de manera aproximada utilizando el 1,3. Entonces vamos a calcular aquí hipotenusa exacta. Entonces la hipotenusa exacta va a ser n. Por tanto, n al cuadrado va a ser 2 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Y como sabemos ya las propiedades de los radicales, esto da 4 más 3, que son 7. Por tanto, de aquí n va a ser la raíz de 7 centímetros. Este es el valor correcto para la hipotenusa. Obviamente no cogemos la solución negativa porque las medidas negativas no nos valen. Vamos a calcular ahora el valor de la hipotenusa aproximada, que es n sub a. Entonces, n sub a al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado más 1,7 al cuadrado. Y esto es 4 más 2,89. Es decir, 6,89. Esto quiere decir que n sub a, tomando la raíz, es la raíz de 6,89 centímetros. Este sería el valor de mi hipotenusa aproximada. Entonces vamos a comparar el valor de la hipotenusa real con el valor de la hipotenusa aproximada a ver cuánto error estamos cometiendo. Por tanto, hacemos el error absoluto, es la diferencia entre n y n sub a, es decir, la diferencia entre la raíz de 7 y la raíz de 6,89. Y esto, haciendo las operaciones, lo que tenemos es 0,020870361. Y esto serían centímetros, porque el error absoluto, recordemos, nos mide la diferencia total. Ahora calculamos el error relativo, que será hacer el error absoluto partido del número exacto, siempre entre valor absoluto por si acaso. Entonces, esto será dividir la diferencia esta, 0,020870361, entre el número exacto que es raíz de 7. Y esto nos ofrece un valor de 0,007888255. Por tanto, esto, pasándolo a porcentaje, multiplicándolo por 100, tenemos que es del 0,78%, que es un porcentaje bastante bajo. Es decir, el error es pequeño. Como veis, el ejercicio, en este caso este tipo de problemas, lo único que tenemos que hacer es usar el dato aproximado para calcular con el exacto y con el aproximado el valor de la operación que nos tienen que hacer. En este caso, digamos que teníamos que ver los defectos y errores que se producen en la hipotenusa. Por tanto, si yo quiero calcular el error que tengo en la hipotenusa, primero tengo que calcular el valor exacto de la hipotenusa usando el valor exacto del cateto, que es lo que hemos hecho aquí, y por otro lado, el valor aproximado de la hipotenusa usando el valor aproximado del cateto, que es lo que hemos hecho en este caso. Y por tanto, una vez que tenga las dos hipotenusas, pues lo que tengo que hacer es el error relativo para ver cuál es el error y el error relativo para ver el porcentaje de error y la tasa de error por unidad, que en este caso, esto es lo que significa. Espero que os haya servido y que a partir de ahora seáis capaces de calcular los errores y tengáis cuidado a la hora de utilizar aproximaciones para realizar vuestros cálculos.